Te presento la guía definitiva de los mejores encantamientos para armas, herramientas y tu armadura. Empecemos con los encantamientos para el pico. Y el primer encantamiento que le pondremos a nuestro pico es eficiencia. Este tiene 5 niveles y el encantamiento se basa en que los bloques los picas mucho más rápidos que el normal. Y ahora voy a picar con el pico normalmente. Ven cómo pica un poquito lento, que no es, así no es muy lento que digamos, pero ahora fíjense con un pico con eficiencia 5. Picas como si estuvieras en creativo, así que este sería el primer encantamiento que podríamos poner. Y el siguiente encantamiento que le podremos poner a nuestro pico es irrompibilidad. Llega del 1 hasta el 3, tiene 3 niveles, así que si se lo ponemos al pico reducirá la probabilidad de que se rompa. Voy a picar con el pico sin encantamientos, se dan cuenta cómo se desgasta y se va desgastando poco a poco, ¿no? Y ahora vamos a probar con el de irrompibilidad 3. Aquí rompo y se gasta menos. Pues si se dan cuenta, ahorita que termine de picar la piedra, van a ver como el primer pico tiene como un hueco más dañado que el otro, que tiene casi completamente la barra verde. El siguiente encantamiento que le podremos poner será fortuna. Este consta de 3 niveles. Lo que nos ayudará es que nos dé o nos multiplique, mejor dicho, los materiales. Bueno, en este caso nada más minerales o en el huerto también nos puede funcionar. Y aquí les daré un ejemplo más o menos. Se multiplica por 4 al máximo nivel. Aquí pico con el pico normal y me da pues los 4 diamantes que puse aquí, ¿no? Y ahora vean lo que puede hacer la fortuna 3, que es de los mejores encantamientos. Pico 1 me da 3, pico otro me da 7, pico otro y me da 13. Y así es, con 4 diamantes que me encontré, supongamos en la mina, me puede dar hasta 13 diamantes. Así que este encantamiento es increíble. El siguiente encantamiento será toque de seda y este solo consta de un nivel, pero es incompatible con fortuna 3, así que tendrás que elegir cuál ponerle a tu pico. Y este encantamiento consta en que te da el objeto que comúnmente se rompe, como es el vidrio. Cuando construyes, no ves que pones el vidrio y dices: madre, me equivoqué, ahora tengo que hacer otro vidrio. Y verán que con el toque de seda te dará el bloque tal y como estás viendo. Esto también es increíble. Este lo sirve más para construcción. Igual con los minerales, también te da el bloque tal y como lo estás picando. Y ahora pasemos al último encantamiento que le podremos poner, y es reparación. El mejor encantamiento para todas las cosas que se pueden encantar, porque este nos sirve para poder reparar, como tal lo dice su nombre, para poder reparar nuestro pico. Mira, ve, tenemos el pico un poco dañado. Ahora acaso voy a echar experiencia a lo loco. Aquí están viendo y nos ponemos el pico en la mano y ven cómo se repara. De verdad, esto es una locura. Y ahora sí podemos pasar a ver cuáles son los mejores encantamientos para el pico. En este caso son 2. Y el primero es para la construcción, que tiene nada más y nada menos que toque de seda 1, irrompibilidad 3, reparación 1 y eficiencia 5. El siguiente es para minar. Este tiene nada más y nada menos que fortuna 3, irrompibilidad 3, eficiencia 5 y reparación 1. Y esos son los mejores picos que puedes tener en Minecraft Supervivencia. Ahora hablemos de los encantamientos de la hacha. Y empezaremos con esta lista siendo eficiencia el primer encantamiento que le pondremos. Consta de 5 niveles, siendo el 5 el mejor. Vean la lentitud de la que hace la hacha de diamante normal. Tampoco es muy lenta, pero tampoco muy rápido. Ahora vean la velocidad de la eficiencia 5. Para pam, pa pa pam, pa pa pam, en corto. Así conseguirás madera muy rápido. El siguiente encantamiento que le pondremos será toque de seda. También se le puede poner fortuna a nuestro hacha, pero no es muy útil, siendo que no se puede hacer mucho con ese encantamiento. El siguiente encantamiento que le pondremos será nada más y nada menos que irrompibilidad, que consta de 3 niveles. El siguiente encantamiento que le pondremos será castigo. Este consta de 5 niveles. Se le puede poner filo y daño de los antrópodos. Filo no lo pongo porque se lo puedes poner a la espada mejor, y los antrópodos casi no hay mucho por matar con ese encantamiento. Mejor castigo. ¿Y en qué consiste castigo?, se preguntará. Solo vean esta joyita, le hace más daño a los mobs muertos, en este caso zombies, esqueletos. Con la hacha normal lo matamos con 1, 2, 3 golpes. Y ahora lo probaremos con nuestro castigo 5. Lo pondremos y le daremos un golpe y 2 golpes. El último encantamiento que le pondremos consta de un solo nivel y es reparación 1. Y ahora sí les puedo presentar la hacha machetada, y es esta, que se llama casi la OP.
que tiene toque de seda 1, irrompibilidad 3, castigo 5, reparación 1 y eficiencia 5. ¿Que por qué la poco OP o casi OP? Porque está la de Netherite, que es la más OP. Obvio está. Consta con toque de seda 1, con castigo 5, irrompibilidad 3, reparación 1 y eficiencia 5. Sin duda, la mejor hacha. Ahora es turno de la pala. Y como primer encantamiento que tenemos para el hacha es la eficiencia. Eficiencia 5, eficiencia 1, eficiencia 2, eficiencia 3, eficiencia 4 y eficiencia 5 contando con 5 niveles. Y con la eficiencia 5 miren la destrucción que es capaz de hacer una hacha. Destruye el suelo. Y el otro encantamiento que le podemos poner es Fortuna. Fortuna 1, Fortuna 2, Fortuna 3. Ahora veremos qué es lo que hace Fortuna en la pala. Pondremos la grava y la quitaremos con la hacha normal y verán que muy poca probabilidad es que nos salga un pedernal, ¿no? Pero si ponemos grava y ahora la quitamos con nuestra pala encantada, es casi 100% seguro de que nos salga un pedernal. Y es bastante útil por si quieres farmear flechas o mecheros. El siguiente encantamiento que le pondremos será irrompibilidad, que consta de 3 niveles. El siguiente que le pondremos será reparación. Y ahora sí puedo decirles cuál es la mejor hacha. Y es la palita, que tiene nada más y nada menos que fortuna 3, irrompibilidad 3, reparación 1 y eficiencia 5. Ahora la azada. Y empezaremos con ponerle eficiencia, contando con 5 niveles de eficiencia 1 hasta la eficiencia 5. Sirve con el otro aullador de Skull, también es lento. Y con el encantamiento es súper mega rápido. Bastante útil para que no te detecte el Warden y puedas salir ileso de ahí. El otro encantamiento que le pondremos a nuestra azada es irrompibilidad, que cuenta con 3 niveles. El siguiente encantamiento que le pondremos será reparación. Y el último encantamiento que le pondremos será fortuna 3, que consta de 3 niveles. ¿Y en qué consiste, Rodrigo, para la azada? ¿De qué nos sirve? Y será en esto. Nos pasamos para acá atrás en mi patio y ven que tengo plantado unos cultivos. Quitaremos con nuestra azada normal y se dan cuenta me da en alrededor de 11 patatas sin fortuna 3. Ahora, ¿qué pasará si la hacemos con fortuna 3? Quitamos todas y nos dieron casi más de la mitad, 28 para ser exacto. Y ahora sí pasaremos a decirles cuál es la mejor azada, que es asadita, que consta de estos encantamientos: irrompibilidad 3, fortuna 3, reparación 1 y eficiencia 5. Turno de la espada. El primer encantamiento que necesitaremos será empuje, que cuenta con 2 niveles. Poner un creeper. Con la espada normal, si se dan cuenta, no lo sacamos para nada a volar. Con empuje 1 más o menos y con empuje 2 hasta Narnia parece ser. Ya veo otra vez aquí la prueba, a Narnia, seguro. Pero prefiero yo empuje 1. ¿Por qué? Porque si ponemos un esqueleto, por ejemplo, que nos está atacando y le damos empuje 2, que no le doy, se acaba volando y como es de larga distancia nos puede terminar dando varios flechazos y hasta matarnos si no nos ponemos buzos. Por eso es que es mejor empuje 1. El siguiente encantamiento que le pondremos es aspecto de fuego o aspecto de niño, que cuenta con 2 niveles. Si le pegamos una vaca con la espada normal, pues no le pasa nada, pero si ponemos una vaca y le damos con la espada de aspecto de fuego, este se quemará y aparte nos dará su carne cocida. El siguiente encantamiento que le pondremos a nuestra espada es irrompibilidad, que cuenta con 3 niveles. El otro encantamiento que le pondremos es saqueo, que cuenta con 3 niveles. Una oveja. Si se dan cuenta, con la espada normal nos da 1 de lana y 1 de carne. La demostración le pegamos y nos dio 1 de lana y 3 de carne. El siguiente encantamiento que le pondremos es reparación. Y el último encantamiento que le pondremos es filo, que cuenta con 5 niveles, siendo el quinto el último y el mejor. Sacaremos un zombie y le daremos con la espada normal. Le damos 2, 3 golpes y se muere. Pero con filo 5 le damos 1 y 2 golpes. Solo faltan 2 golpes para matarlo. Haremos con mi espadita, que contiene los encantamientos de aspecto de fuego 2, irrompibilidad 3, saqueo 3, filo 5, empuje 1 y reparación 1. Ahora hablemos de la armadura y en este caso de las botas. Y empezaremos con el encantamiento de protección al fuego, que cuenta con 4 niveles. ¿Y en qué funciona este encantamiento para nuestras botas? Pues nos dará protección al fuego. Si nos ponemos las botas normales se dan cuenta que nos quemamos por un periodo de tiempo un poquito largo y a la vez nos va quitando corazones. Si se dan cuenta que me está quitando y ya se quitó. Pero si nos ponemos las botas, miren lo que sucede. Nos metemos al charquito de lava, nos salimos y se dan cuenta de que dura muy poquito estando en llama. El siguiente encantamiento que le pondremos será agilidad acuática, que cuenta con 3 niveles y consta de esto. Nos pondremos nuestras botas por acá en el inventario,
nos dirigiremos para el mar. Ahora me pondré las botas normales y nadaremos hasta la otra punta para ver qué tan tardado es sin tener este encantamiento. Se dan cuenta que podemos pasar por aquí, normal, no pasa nada, y lento pero seguro diría, ¿no? Pero yo no prefiero eso, yo prefiero lo que nos da agilidad acuática 3. Nos metemos al agua con estos encantamientos de botas y vean la velocidad a la que vamos súper rápido. Imagínate con la ayuda de los delfines y este encantamiento. Iríamos como rápidos y furiosos. El siguiente encantamiento que le pondremos será Irrompibilidad 3, que cuenta con 3 grandes niveles y este solamente consta de que aumenta la durabilidad de nuestras herramientas, o en este caso nuestras armaduras. El siguiente encantamiento que le pondremos será la Velocidad de Almas, que cuenta con 3 niveles, siendo el tercero el mejor. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Nos pondremos primero nuestras botas acá y vean lo que tengo preparado acá atrás. Nos pondremos las botas normales y se dan cuenta en este tipo de material vamos un poco lentos, lo normal, ¿no? Pero si nos ponemos Velocidad de Almas 3, vamos corriendo pero a madre, o sea, de verdad. Este encantamiento será Reparación. El siguiente encantamiento que le pondremos será Caída de Pluma, que cuenta con 4 niveles, siendo el cuarto el mejor. ¿Y en qué consiste Caída de Pluma? Pues en esto, subo y me equipo estas botas de Caída de Pluma 4 para que vean lo poquito de vida que me hago al caer, obviamente. Y aquí nos aventamos y fíjense que casi no me hice daño. Y ahora sí pasaremos a decirles cuáles son los mejores encantamientos para la bota. Y estas son las botas de bebé, que cuenta con nada más y nada menos que Velocidad de Almas 3, Agilidad Acuática 3, Protección al Fuego 4, Caída de Pluma 4, Irrompibilidad 3 y Reparación 1. Turno de los pantalones. El primer encantamiento que le pondremos será Sigilo, que cuenta con 3 niveles y te diré en qué consiste este mismo. Para esto me vine aquí para enseñarles con mejor precisión para qué es de utilidad. Si nos damos cuenta, sin los pantalones vamos un poquito lentos si vamos agachado, pero con sigilo rápido podremos ir bastante rápido yendo agachado y así poder lootear la Ancient City de una manera más eficaz sin que nos escuche el Warden. Así que bastante útil este encantamiento. Y para el siguiente encantamiento será Protección a Explosiones, que cuenta con 4 niveles y consiste nada más y nada menos que en lo siguiente. Vale, pondremos una de TNT aquí. Tengo unos pantalones de diamante normales sin encantamientos y vean qué pasa cuando me explota una TNT. Me mata automáticamente. Pero ¿qué pasa si nos ponemos unos pantalones protección al 4? Pues nos protegerá de una manera significativamente alta, porque aquí prenderemos en la TNT y me deja a 2 corazones, así que es bastante útil para los pantalones. El siguiente encantamiento que le pondremos será Espina, que cuenta con 3 niveles y este encantamiento funciona para lo siguiente: sacaremos huevos de zombie aquí y nuestro pantalón. Ahora, teniéndolo aquí, pondremos un zombie y si este nos hace daño, se le regresa el daño un 50% del daño que nos hizo. Hay veces que le hace daño y otras donde no, al parecer, así que es bastante útil. Lo único malo es que se desgasta más rápido la armadura. Y ahora sí pasaremos a decirte los mejores encantamientos para los pantalones. Agarraremos este que se llama Pantaloncito, que cuenta con protección contra explosiones 4, sigilo 3, espinas 3, irrompibilidad 3 y reparación 1. Ahora turno del peto. Para comenzar tendremos lo que es el encantamiento de irrompibilidad. El siguiente encantamiento que le pondremos será Reparación. Y como dato también le pueden agregar espinas, que cuenta con 3 niveles, pero muchos no lo recomiendan porque se desgasta más rápido tu armadura. El siguiente encantamiento que le pondremos será Protección contra proyectiles, que cuenta con 4 niveles, siendo el cuarto el mejor. ¿Y en qué consiste? Nos dirigiremos con el esqueleto y no teniendo el encantamiento se dan cuenta que me baja un daño considerable, ¿no? Aparte de que tengo la armadura de diamante, que también me genera una protección, pero se dan cuenta que me baja bastante vida. Ahora procederé a ponerme la pechera con el encantamiento y nos dirigiremos hacia el esqueleto. Nos va a empezar a disparar y si se dan cuenta ya no me baja tanta vida como al principio. Es más, hasta puedo resistir bastante tiempo si llego a quedarme AFK. Pero ya me hartó porque yo odio los esqueletos y es hora de matarlos. Y ahora sí estamos enfrente de las 2 mejores pecheras. Sacaremos esta de aquí, de este cuadro, y tiene protección contra proyectiles 4, irrompibilidad 3 y reparación 1. Y ahora vamos con los encantamientos para el casco. El encantamiento que veremos primero se trata de Respiración, que cuenta con 3 niveles. Acá tengo un casco con y sin el encantamiento. Si se dan cuenta, sin el encantamiento se me bajan comúnmente como se bajarían las burbujas, ¿no? Aquí viene este ahogado a hacerme la danza de la paz.
apareamiento, que cosa que es de verdad bastante perturbante, pero aquí ya me empieza a ahogar y muero. Ahora probemos con el encantamiento, me lo equipo y nos sumergimos. Si se dan cuenta, no ha bajado ni una sola burbuja. Nada, nada, nada. Solo vean esta maravilla de encantamiento. Recién me bajó una y van a ver qué es lo tardado de que baje una burbuja. Acá me bajó otra. Y el siguiente será afinidad al agua, que cuenta con un solo nivel. Pues consiste en que si no lo tenemos equipado, tardaremos 1000 años en picar un solo bloque. Y afinidad nos solucionará este problema, que será que podamos picar de manera normal el bloque bajo el agua. El siguiente será protección, que cuenta con 4 niveles. Pondré un zombie para que vean que sin protección me baja bastante vida este zombie hasta llegarme a matar. Y acá con protección le resisto más los golpes a este zombie, teniendo más chance de sobrevivir. También tenemos a espinas, que cuenta con 3 niveles, pero quedará a tu consideración de ponerlo o no, pues le hace daño al enemigo si te pega y también se desgasta más rápido la armadura. Y por fin les diré cómo se vería todo junto teniendo estos dos cascos, que uno es de diamante y otro es de netherite, siendo el de netherite la mejor opción para ponerles estos encantamientos, que vendría siendo respiración 3, afinidad al agua 1, protección 4, rompibilidad 3 y reparación 1. Ahora es turno de la caña. Comencemos con el encantamiento de señuelo 3 o atracción 3. Este encantamiento hará que los peces muerdan el anzuelo más rápido que un rempala, reduciendo, mejor dicho, aumentando un % de la probabilidad de que te aparezcan tesoros. Ahora pasemos a suerte marina 3. Este encantamiento aumenta significativamente tus posibilidades de atrapar tesoros raros, atrapando así, por ejemplo, etiquetas, un libro, monturas, otro libro que aquí me dio fortuna 2, llama 1, poder 4. Y ahora sí pasaremos a ver la caña que tenemos aquí enfrente, que tiene estos encantamientos: suerte marina 3, irrompibilidad 3, reparación 1 y señuelo 3. Los encantamientos para el tridente son: el primer encantamiento que le podremos poner será empalamiento, que cuenta con 5 niveles, siendo el quinto el mejor. Este consiste que estando dentro del agua hará lo siguiente: primero lo usaremos como si fuese arco, lo aventaremos a lo que queremos dañar, pues este encantamiento hará que hagamos más daño siempre y cuando estemos dentro del agua. El siguiente será aguas revueltas, que cuenta con 3 niveles. Y este encantamiento consiste en que si estamos adentro del agua y lo usamos como si fuese un arco, saldremos disparados. Pero si lo quieren usar fuera de esta, pues tendrá que estar lloviendo, pero te haces daño al bajar y terminas muriendo. El siguiente será lealtad, que cuenta con 3 niveles. Si se dan cuenta, cuando lanzamos el tridente sin el encantamiento tendremos que ir por él, pero si lo lanzamos con el encantamiento regresa a nosotros. Obviamente entre más lejos lo lancemos más tardará, pero siempre regresa. El siguiente será canalización, que cuenta con un solo nivel. Para que este encantamiento tenga su función hace falta que haya tormenta. Solo es cuestión de lanzarlo y les cae un rayo. Incluso así puedes hacer creepers cargados y conseguir cabezas. Esto es increíble. Y ahora sí pasaremos a lo que serían los mejores encantamientos. En este caso existen 2 variantes. En la variante 1 existe empalamiento 5, irrompibilidad 3, aguas revueltas 3 y reparación 1. Pero el que vendría siendo el mejor de todos y el que yo más recomiendo es empalamiento 5, irrompibilidad 3, lealtad 3, canalización 1 y reparación 1. Puedes tener los dos, que es lo que mejor aconsejo, pero sin duda los 2 mejores tridentes. Ahora veremos los encantamientos para la ballesta. Ahora hablaremos de cada encantamiento y el turno es de perforación, que cuenta con 3 niveles. Si se dan cuenta, con la ballesta normal al lanzar una flecha le hacemos daño a uno. Aquí miren otra vez otro daño, pero con el encantamiento puesto le hacemos daño a varios con un solo disparo. Miren, aquí otra vez le voy a intentar y le damos a los 3. Y es bastante útil para matar a una horda de zombies al mismo tiempo. El siguiente sería carga rápida, que cuenta con 3 niveles. Sin el encantamiento ven que tardamos un poco cargar la ballesta, solo vean lo que tarda. Pero con el encantamiento vean esta facilidad y rapidez que tenemos al recargar la ballesta, parece una ametralladora, sin dudas el mejor. El siguiente vendría siendo disparo múltiple, que cuenta con un solo nivel.
Este encantamiento consiste que al lanzar una flecha se multiplicará por 3. Salen 3 flechas disparados solamente gastando una flecha de nuestro inventario. Esto es como Naruto cuando usa sus multiclones de sombras. Increíble. Y empezaremos con la ballesta del diablo, que tiene irrompibilidad 3, perforación 3, reparación 1 y carga rápida 3. Ahora vayamos con la ballesta de Dios, que tiene nada más y nada menos que irrompibilidad 3, reparación 1, disparo múltiple 1 y carga rápida 3. Turno del arco. Le equiparemos puñetazo 2, que cuenta con 2 niveles, y este encantamiento consiste que cuando pongamos este cerdo, por ejemplo aquí, con el arco normal lo lanzaremos un poquito para atrás, pero con puñetazo lo lanzaremos más lejos. Sirve también para los creepers. El siguiente encantamiento será llama 1, que como ven solo cuenta con un nivel, y lo que consiste es que cuando por ejemplo aquí pongo un cerdo, le disparo con llama 1 y se quema. Aparte nos da su comida cocinada. Acá lo intento otra vez, le vuelvo a quemar con la flecha, solamente un disparo y tarán, carne cocinada. El siguiente encantamiento será poder 5, que cuenta con 5 niveles. Este encantamiento consiste que por ejemplo aquí pongo un zombie, y si le disparamos con el arco normal, con 3, 4, 5, 6, 7 y 8 flechas lo terminamos matando. Pero con poder 5 solo vean esta magia. Lo agarraremos, lo pondremos 1, 2 y 3. Una joya. Súper chetado. El siguiente sería infinidad, que cuenta con un solo nivel. Este no es compatible con reparación. Sin embargo, este lo que hace es que tengas flechas infinitas. Así lo estás escuchando, flechas infinitas. Y ahora pasaremos a ver cuáles son los mejores arcos. En este caso el de arco de Cupido, que cuenta con llama 1, irrompibilidad 3, puñetazo 2, poder 5 y reparación 1. Ahora vayamos con el arco de guerrero, que este cuenta con llama 1, irrompibilidad 3, puñetazo 2, poder 5 y infinidad. Y la nueva herramienta, que es el mazo. ¿Cuáles son sus encantamientos? Empezaré hablando de invasión, que cuenta con 4 niveles. Lo que hace es reducir la protección que te brinda la armadura. Haremos la prueba sin el encantamiento. Un golpe, 2, 3 y 4 golpes para matarlo en una altura de 4 bloques. Con el encantamiento a la misma altura lo matas con un solo golpe. El segundo encantamiento no es compatible con el anterior. Y hablo de densidad, que tiene 5 niveles. Su función es hacer más daño como si se tratase de filo para la espada. Subiré unos 20 bloques de altura con el encantamiento, para que con un solo golpe le matemos. Y a esta misma altura sin el encantamiento. Verán que con un golpe no bastó, sino con 2. Este encantamiento, ráfaga de viento, tiene 3 niveles y es compatible con los anteriores. Consiste que a la hora de golpear un mob saldremos disparados hacia arriba, pudiendo hacer este tipo de combos, e incluso puedes sacar volándolos. El encantamiento que no puede faltar es irrompibilidad, que tiene 3 niveles, y si no lo sabes aumenta la durabilidad de tus herramientas. Reparación es uno de los encantamientos que tampoco pueden faltar. Para los que no saben, estas orbes verdes reparan tu mazo, pero ¿sabían que pueden poner aspecto de fuego, que cuenta con 2 niveles? Para los que no saben, a la hora de golpear quemarás al mob. En este cofre están los mejores encantamientos para el mazo. En este primer mazo es para PvP, que cuenta con invasión 4, irrompibilidad 3, aspecto de fuego 2, ráfaga de ventosa 3 y reparación. Y para un uso cotidiano tenemos densidad 5, ráfaga de ventosa 3, irrompibilidad 3, aspecto de fuego 2 y repara. Y si quieres saber dónde están las plantillas de armadura, te dejo este video por aquí.